En este video vamos a hablar sobre un tema que nos parece fundamental y es precisamente sobre el estado moral de Occidente. Bien, entonces, claro, habría que preguntarse primero de qué hablamos cuando hablamos de Occidente. Y Occidente habría que decir en primera instancia que es precisamente el resultado de los vestigios, o podríamos decir Occidente son los vestigios de la otrora cultura cristiana, es decir, de lo que se llamó la cristiandad, que tuvo precisamente su apogeo durante la Edad Media. Bien, entonces, claro, Occidente es el resultado cultural, ciertamente político y social, habría que decir, de esta transición de la cultura cristiana, de la cristiandad propia de la Edad Media, que caracterizamos por una importante influencia política y social de la Iglesia en los asuntos temporales, propia de la Edad Media, y que produjo, por supuesto, muchos buenos resultados, que produjo un florecimiento humano sin parangón en la historia de la humanidad, pero que tampoco fue perfecta. Es decir, por supuesto, hubo situaciones que no se llevaron a cabo de la mejor manera. Pero ciertamente existió este tiempo, esta historia de la humanidad que conocemos como la cristiandad. Luego, por distintas razones, de las que ya vamos a conversar, esta cristiandad se va transformando en algo distinto y esto es lo que podríamos llamar Occidente. Bien. Y Occidente, podríamos decir, hay que caracterizarlo por varios elementos fundamentales. Yo diría, por ejemplo, uno, la separación estricta entre la Iglesia y el Estado, cosa antes no vista, ¿verdad? Y esto va muy de la mano, ciertamente, con la aparición del liberalismo, especialmente con las ideas en Inglaterra. Luego también ciertamente aparece o está caracterizado Occidente por el individuo, aparece, digamos, de alguna forma, podríamos decirlo, porque, claro, para el cristiano siempre existe la persona, pero la persona tiene claramente una vocación social. Claro, con el advenimiento de Occidente, con la desaparición de la cristiandad, con la retirada de los valores cristianos de la vida social y política de lo que llamamos precisamente Occidente, con esa retirada de los valores cristianos empieza también a aparecer el concepto del individuo y por supuesto del individualismo. Bien, hay una separación. Occidente también se caracteriza porque se separa la economía de la ética, se separa la teología de la filosofía sigue un camino propio, aparece el positivismo, bien, aparecen las ideologías. Todo esto lo podemos caracterizar como resultados precisamente de la transición de la cristiandad hacia eso que llamamos Occidente. Bien, para definirlo de una manera concreta, habría que decir que durante la Edad Antigua, parte al menos, después de la irrupción del cristianismo, durante la Edad Media, la sociedad es fundamentalmente teocéntrica, gira alrededor de los valores religiosos. Con el advenimiento de la modernidad, de esto que llamamos Occidente, la sociedad se vuelve antropocéntrica, pero un antropocentrismo cada vez más inmanente. Es decir, cerrado a la trascendencia, cerrado a la idea de Dios, cerrado a los valores trascendentes del cristianismo. Bien, ahora, ¿por qué se da esta transición? ¿Por qué aparece esto que llamamos Occidente reemplazando la cristiandad? Se podrían ciertamente apuntar muchos eventos fundamentales. Yo quisiera señalar tan solo 4 que nos parecen importantes. El primero, por supuesto, que además aparece primero cronológicamente y es además fundamental para entender estos procesos, es la llamada Reforma Protestante, que en realidad pues habría que decir que más que un proceso de reforma fue un proceso revolucionario. Esta Reforma Protestante va a tener actores importantes, pero de manera particular van a tener un carácter fundamental. Martín Lutero, un fraile agustino alemán, y Enrique VIII, el rey Enrique VIII de la familia de los Tudor en Inglaterra, que
en el caso de ambos, pues se van a separar dramáticamente de la Iglesia Católica. En el caso de Martín Lutero, van a abandonar la Iglesia Católica. Eso significa que grandes porciones de Alemania y de otras partes de Europa van a seguir a Martín Lutero y va a producirse una gravísima división precisamente en Europa, en lo que antes se llamaba la cristiandad. Esta división de Europa sigue teniendo graves consecuencias hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Hemos visto que geopolíticamente hablando, culturalmente hablando, religiosamente hablando, digamos, Europa ha sido conducida a la irrelevancia. Y en el segundo caso, bueno, tenemos a Enrique VIII, que estaba casado precisamente con la hija de los reyes católicos, con Catalina de Aragón, pero no hubo forma de que tuvieran un hijo varón que pudiera suceder a Enrique en la corona de Inglaterra. Esto, aparte de una serie de vicios que él tenía a nivel personal, pues le llevan a pedir la nulidad de su matrimonio con Catalina para entrar en nuevas nupcias con Ana Bolena. Hace la solicitud formalmente a la Santa Sede en Roma y pues la Santa Sede se lo niega. Entonces Enrique VIII decide, precisamente por un problema de moral sexual, ¿verdad? Porque estamos hablando de la defensa del matrimonio, Roma defiende el matrimonio, Enrique VIII entonces opta por separarse de la Santa Sede y en ese momento crea la Iglesia Anglicana, que hay que también resaltar la importancia de este hecho, porque el Imperio Británico era un imperio relevante, muy relevante. Bueno, en ese momento estaba en franco desarrollo y se convertiría en una potencia que se opondría de manera clara a los intereses y a la influencia de la Santa Sede. Y esto nos parece importante mencionarlo. Bien, el segundo gran evento, además, digamos, de este que ya hemos mencionado, es precisamente la aparición de la masonería. De hecho, la masonería aparece precisamente en tierras de Inglaterra, por allá del año 1717, que se consolida la primera gran logia masónica en Londres, precisamente en la Inglaterra, que hace 180 años había decidido seguir camino contrario a la Santa Sede, a la Iglesia Católica. Bien, la masonería se confabula entonces como una organización de carácter secreto que actúa en contra de la presencia de los valores cristianos en las sociedades y se encarga de promover abiertamente y directamente la separación drástica entre Iglesia y Estado y además una serie de ideas que eventualmente van a generar la llamada Revolución Francesa, que aparte de instaurar una serie de criterios y principios contrarios al catolicismo, significó además grandes persecuciones y martirio de cientos de miles de católicos. Esto en Francia en 1789. Y este es precisamente el tercer gran evento, es decir, las ideas de la masonería, de lo que se llama el siglo de las luces, del iluminismo, ¿verdad? Así se le llama, de la edad de la razón, obviamente de manera pretenciosa. Bueno, precisamente va a producir este fenómeno dramático y terrible que conocemos como la Revolución Francesa, en donde por supuesto se promueven ciertos ideales que en principio en el papel no están mal, pero por supuesto sabemos que se utilizaron con la finalidad de separar a la Iglesia de la monarquía, que la monarquía protegía a la Iglesia Católica, y esto lo vemos, como ya se mencionó, en la matanza de miles de sacerdotes, religiosas, laicos, nobles, ¿verdad? Que se opusieron precisamente a estos ideales liberales y en todo caso que produjeron una terrible crisis en la sociedad francesa que siempre había sido de alguna forma pues bastión del catolicismo. Este es el tercer evento. Y el cuarto evento que quisiera mencionar es, por supuesto, los procesos independentistas en América, en donde, claro, España, que ya era un imperio que estaba debilitado precisamente por adoptar los principios del liberalismo, en sus dirigentes, en su clase política, en su clase dirigente. Bueno, España está muy debilitada y entonces esto genera una oportunidad para que se desarrollen procesos independentistas influenciados precisamente por la masonería de Inglaterra. Sabemos que muchos de estos libertadores pues precisamente participaban
de estas logias. Hay una en particular, la Logia Lautaro, precisamente con sede en Londres. Bien, entonces se busca además debilitar, por supuesto, la influencia del Imperio Español, lo cual eventualmente va a conducir a una balcanización de la región hispanoamericana. Nos dividen, nos separan, nos constituyen en pequeñas naciones con un poder muy limitado de reacción, de influencia y de autonomía. Bien. Aún así, no vamos a decir que los procesos independentistas son enteramente malos, pero sí que responden a intereses geopolíticos importantes. En este caso, el Imperio Británico, que en el siglo XIX experimenta su apogeo, y el nacimiento de los Estados Unidos, que precisamente por allá del año 1824 va a proponer su doctrina Monroe, ¿verdad?, que se puede traducir o sintetizar en América para los americanos. Entonces, desde ese momento vamos a ver que América, es decir, el continente americano, se constituye de alguna forma en la zona de influencia exclusiva de los Estados Unidos. Un país fundado primordialmente por los valores precisamente del protestantismo, del calvinismo, del puritanismo, que emigró desde Inglaterra hacia estas nuevas tierras, que ciertamente ya habían sido evangelizadas precisamente por misioneros católicos, especialmente en las costas, en la Florida y en California. Bien, entonces los procesos de independencia han sometido a los países de Hispanoamérica a la influencia directa de los Estados Unidos, que tiene una visión distinta de la vida religiosa, de la vida económica, de la vida social. O al menos decimos, prevalece en este país una visión distinta de cómo llevar los asuntos sociales, políticos, culturales y demás. Es decir, Hispanoamérica se ha colocado ciertamente bajo la hegemonía cultural, moral de los Estados Unidos y del mundo anglosajón. Bien, entonces, este proceso que he tratado de escribir en pocos minutos, con muchísimas aristas y con muchas consideraciones, haciendo distintas salvedades, esto lo que hace es que produce la disolución de la moral católica. Estos procesos, muchos orquestados, muchos impulsados adrede, otros tal vez no tanto, pero en general vemos que el resultado es la disolución de la moral católica y el retorno a una moral precristiana. Prueba de esta disolución de la moral católica son los llamados expedientes Epstein. Seguramente usted sabrá de qué estamos hablando cuando hablamos de los expedientes Epstein, ¿no? Pero habría que hacer aquí una pequeña acotación en todo caso, por si usted no se ha informado o no ha tenido la posibilidad o el tiempo de informarse de manera detallada sobre estas cuestiones. Bueno, los expedientes Epstein se llaman así precisamente porque son cientos de miles, millones de archivos, correos electrónicos, fotos, seguramente videos, que todavía no se han hecho públicos, de Jeffrey Epstein. Bueno, ¿quién era Jeffrey Epstein? Es una persona muy conocida, ciertamente, pero en todo caso nos detenemos un poco para hablar de él. ¿Quién era Jeffrey Epstein? Bueno, Jeffrey Epstein era una persona nacida en los años, en los 1950, en esa década al menos, nacido en Estados Unidos, de origen judío, es decir, él viene de una familia de emigrantes judíos hacia Nueva York, hacia los Estados Unidos, de una familia trabajadora, y él crece precisamente en la década de los 50, de los 60, crece precisamente en la costa este de los Estados Unidos. Eventualmente empieza a tener empieza a tener buen rendimiento académico en alguna materia, en matemática, qué sé yo, en algunas cuestiones, y digamos eventualmente ingresa al mercado financiero de los Estados Unidos, trabaja para Bear Stearns, un importante intermediario financiero en Wall Street, y se empieza a abrir campo en el sector financiero de los Estados Unidos. Entonces Jeffrey Epstein llega a ser un financista muy influyente, con muchísimo dinero. Entonces era un financista,
habría que decir que entonces de ascendencia judía, judío practicante, al menos en su infancia, su adolescencia, vinculado con Ghislaine Maxwell, quien fue su novia durante muchos años. Ella todavía vive. Ghislaine Maxwell, hija de una persona muy influyente en Inglaterra, Robert Maxwell, vinculado con grandes medios de comunicación, es decir, era un magnate de los medios de comunicación, su papá, el papá de Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, que además sabemos que era un agente de la Mossad, que es la agencia de inteligencia israelí. Bien, pero lo más triste y lo lamentable de todo esto es que Epstein, y esto podemos decirlo con certeza, ¿verdad? No solo por los expedientes, sino porque él fue juzgado en 2 ocasiones sobre crímenes contra menores de edad. Es decir, Jeffrey Epstein era un abusador de menores. Bien. Y esto fue demostrado en 2 juicios, en el juicio del 2008 en Florida y en el juicio del 2019 en Nueva York. Bien. Esto nos hace ver varios elementos, porque claro, Jeffrey Epstein, según se dice, muere, se quita la vida en la celda de Nueva York el 10 de agosto del 2019 y eventualmente se empieza a realizar una campaña impulsada primordialmente por 2 personas, o 3, podríamos decir 3 congresistas de los Estados Unidos, Thomas Massie, Ro Khanna y Marjorie Taylor Greene. Marjorie Taylor Greene ya dejó de ser congresista, renunció al Congreso de los Estados Unidos hace unos meses. Bien, pues bueno, resulta que Ro Khanna, demócrata, y Thomas Massie han empujado con muchísima insistencia la idea de que el público estadounidense internacional tiene que saber que había en esos expedientes Epstein. Y de hecho, Donald Trump, cuando hizo campaña para su segunda presidencia, de la que está ejerciendo actualmente, dijo que él se comprometía a entregar los expedientes Epstein al público estadounidense, cosa que durante muchos meses se negó a hacer. No fue sino por la insistencia de estos 2 congresistas que se logra conocer en parte, hablaremos de esto, el contenido de los expedientes Epstein. Bien. ¿Por qué digo en parte? Porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, liderado por Pam Bondi, ¿verdad? Que ella trabaja con, digamos, es la abogada de los Estados Unidos, ¿verdad? Ella se ha mostrado muy reticente en entregar los expedientes. De hecho, los ha entregado por partes. Y muchos de los textos, de los nombres que vienen en estos textos, están fuertemente tapados, ¿no? Están claramente, o sea, se han tapado los nombres, se han tapado correos electrónicos y parece que aún falta el 50% de los expedientes de liberarse, de darse a conocer al público. Bien, esto por supuesto es sumamente sórdido. Estamos hablando de un abusador de menores. Y no solo que él abusaba menores, sino que además él traficaba menores para sus amigos y personas influyentes. Y esto es muy lamentable. Por eso es que escuchamos de que personas asociadas con la corona de Noruega se han visto involucrados. Muchas personas en Inglaterra están involucrados, incluyendo tocando a la familia real, y también, por supuesto, personas en otras latitudes, ciertamente en Estados Unidos. Han sido mencionados como amigos cercanos de Epstein, personas como los Clinton, mismo Donald Trump, Bill Gates, financistas, gente muy adinerada. Es decir, Epstein se movilizaba con absoluta naturalidad en las élites del mundo, en los grupos que dirigen las sociedades, que dirigen los países, que dirigen el sistema financiero internacional. Él se manejaba con absoluta confianza y con mucha influencia en todos estos sectores. ¿Qué nos demuestra entonces hasta la fecha, hoy? Porque no sabemos qué más podrá liberarse. ¿Qué sabemos hasta la fecha entonces? ¿O qué conclusiones podríamos sacar de lo que se ha hecho público hasta el momento? Bueno, quisiera rescatar algunos elementos. Lo primero es que en el mundo existen élites financieras y políticas que actúan con total impunidad. Gente que comete actos horrendos, atroces, gente mala, que actúa con total impunidad. Ese es un primer elemento.
Y llama mucho la atención porque recuerden que dije que Epstein había sido enjuiciado en el 2008 y él sale culpable de este primer juicio. Muchos de los amigos que Epstein tenía antes del juicio siguieron siendo sus amigos después del juicio. No tuvieron ningún reparo en seguir siendo amigos de un abusador convicto, de un abusador confeso. Y estamos hablando de personas muy influyentes. Entonces, y esto es cierto, es decir, esto no es una teoría conspirativa, se ha demostrado precisamente de que hay mucha gente que opera en absoluta impunidad. Hay un sistema judicial, un sistema político, un sistema de derecho internacional que opera en distintas categorías. A pesar de que nos dicen de que somos iguales y que todos somos iguales ante la ley, los expedientes de Epstein han demostrado que esto no es cierto. Y tenemos todo el derecho de estar molestos, de pedir cuentas, de no votar por quienes participan de estas tendencias o desde estas perspectivas. Es decir, que por un lado se dice que todos somos iguales a la ley, ante la ley, pero sabemos que en realidad la cosa no opera así. Lo segundo que vemos de los expedientes Epstein es que Epstein estaba muy metido en un esquema de chantaje. Pareciera, según se ve, que Epstein utilizaba a estas pobres niñas, estas pobres mujeres, para chantajear y extorsionar a políticos, financieros, gente de gobierno de muchísimas latitudes. Y lo que estamos viendo es que esto lo hacía para favorecer los intereses del Estado de Israel. Bien, entonces hay un esquema de chantaje en donde se ve claramente cómo Epstein utiliza a estas personas, a las que chantajea, a las que ha grabado, a las que ha filmado en actos delictivos, de las que hay evidencia de que hay actos delictivos, para luego chantajearlas y lograr intereses, lograr beneficios para sí y particularmente para el Estado de Israel. Bien, entonces esto al final, ¿qué nos demuestra? ¿A qué apunta? Bueno, apunta a que Occidente está llegando a su final, porque la decadencia moral es tal que es imposible que podamos seguir por mucho tiempo más. El sistema que se crea con la modernidad, que se profundiza con la edad contemporánea, con el mayo del 68 francés, está llegando, según parece, a su final. Y en esta etapa final vemos cada vez doctrinas, ideas, prácticas que nos parecen sacadas de un cuento de ciencia ficción. Vemos cómo se establece una dictadura del relativismo, como dijo Benedicto XVI en el año 2005, se establece una dictadura del relativismo que no permite que nada sea considerado como bueno o malo, sino que es al final el hombre, la persona, el ser humano, el varón o la mujer, la que decide cada quien, el individualismo más extremo, el que cada quien decide, en donde cada quien decide lo que es bueno y lo que es malo. Vemos cómo se ha difundido una cultura de la muerte en donde el ser humano es despreciado en cualquier etapa de la vida, donde prevalece la ley del más fuerte. Esto es lo que ha terminado Occidente, en la ley del más fuerte. Lo vemos en la geopolítica actual. Un Estado que golpea a otro porque puede, porque está en sus intereses, porque le favorece sus intereses económicos, o peor aún, porque van a sacar noticias malas de la persona, del político, entonces ataca a otro país para desviar la atención. Esto en todo caso también, esta decadencia moral de Occidente, en todo caso se resume también en un sistema económico de capitalismo salvaje que destruye al ser humano. Allá en los años 90, con la caída de la Unión Soviética, Francis Fukuyama dijo que habíamos llegado al final de la historia. Y tenía razón, al menos en parte. Hemos visto cómo se ha constituido el capitalismo liberal como la
el sistema económico dominante. No podemos abstraernos del problema moral, no podemos separar el problema moral, el problema ético, del problema económico. Esto es importante. Es decir, vemos un sistema económico que precisamente favorece también una cultura de la muerte. Porque si es válido utilizar al ser humano en el capitalismo salvaje, es también válido utilizarlo, por ejemplo, en la cultura de la muerte, es decir, en el aborto, en la eutanasia. Si es válido instrumentalizar a un trabajador, ¿por qué no es válido instrumentalizar a un niño no nacido, o a un embrión, o a un anciano que genera un costo oneroso para su país, para el sistema de salud o para sus familiares? Bien, entonces, claro, estamos viendo, señores, muchísimas evidencias de esta terrible decadencia moral de Occidente. Y estos expedientes de Jeffrey Epstein son una muestra de esta decadencia moral. Pero no hace falta ir a ellos, es decir, basta ver la proliferación del aborto, la proliferación de la eutanasia, la proliferación de los homicidios, la proliferación de la explotación de unos a otros, para darnos cuenta de que hemos llegado a un punto crítico en la historia de la humanidad.